El tema que vamos a ver hoy, vamos a compartir hoy, y si pueden poner la presentación, por favor, es responsabilidades y privilegios. Es el tema. Responsabilidades y privilegios. A todos nos gustan los privilegios. Por ejemplo, yo en casa recuerdo de niño que el mejor trozo de carne o le servían siempre, cuando comíamos juntos, siempre le servían a mi papá. Tenía ese privilegio. Ahora en casa yo tengo el privilegio de que me sirvan de último también, o sea, sigo estando igual. No, es broma. Yo tengo el privilegio de que lo del almuerzo me lo guarden para la cena. Ese es el privilegio que yo tengo en la casa, aunque a veces ya no llega. Pero lo que nos cuesta conectar muchas veces es que todo privilegio conlleva una responsabilidad. Todo privilegio conlleva una responsabilidad. A veces quisiéramos disfrutar de un privilegio sin entender la responsabilidad misma del privilegio. Pero cuando conectamos eso y cuando entendamos que todo privilegio está ahí y demanda una responsabilidad de nosotros, vamos a tener una verdadera madurez. Entonces, la responsabilidad y cómo la manejamos evidencia el nivel de madurez que tenemos. Por ejemplo, no sé si usted, en mi casa sucede, se rompió algo. Le comenté hoy en los módulos de inducción, dicho sea de paso, hoy empezamos módulos de inducción para aquellos que quieran servir y comprender un poquito más de quiénes somos nosotros. En 2 semanas, a las 8:30, nos volvemos a juntar para los que estén interesados. Y yo les compartía a ellos que en casa a veces algo se cae y cuando uno pregunta ¿qué pasó? La respuesta es se rompió. ¿Qué pasó con el vaso? Se rompió, dice. El vaso solito dijo hoy me siento suicida y se tiró y se rompió. No sé si les ha pasado a ustedes, ¿verdad? O en una riña entre hijos o hijas, en mi caso, ellas empiezan, ¿quién empezó? Ella. Sí, porque tú me dijiste que antes no había empezado. Sí, pero tú anteriormente. Y tú, y tú, y tú. Y esa es una de nunca acabar. Y yo nunca me he encontrado con un caso de las hijas en donde ella diga, yo fui, ¿y qué? ¿Verdad? Yo me hago responsable. Sino lo que estamos tratando de evitar es como un castigo o qué sé yo. Pero el enfoque que quiero darle yo al tema de esta mañana es el hecho de la responsabilidad que conlleva ser un hijo o una hija de Dios. Quiero decirte que el título más grande que me pueden dar a mí es ese, ser un hijo del Dios viviente. Yo soy pastor, tengo algunos estudios, pero ninguno de esos títulos es tan importante para mí como el título de ser hijo del Creador, del Señor, del Rey del universo. Eso para mí es lo más grande a lo que yo puedo aspirar. Y eso es un privilegio que Jesús ganó por mí, pero también conlleva una responsabilidad. Y quiero recordar que todas las charlas que hemos tenido en las últimas 3-4 semanas se desprenden de una reunión que Jesús tuvo con sus discípulos, en donde en sus últimas horas Él les enseña aquello que es importante para su corazón. Así que lo invito a leer la escritura conmigo, capítulo 14, versículo 12 de Juan. Juan 14, 12. La versión que estoy leyendo es la Nueva Traducción Viviente, aunque creo que hoy tengo un par de textos distintos allí. Les digo la verdad, una forma de expresar, porque Dios no miente, es Jesús hablando y Dios no miente. Todo el que crea en mí, hablando de Él, hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre. Mire cómo, qué privilegio más grande este. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre. Cualquier cosa. Cualquier cosa es cualquier cosa.
¿verdad? Pueden pedir comidita o su viajecito, cualquier cosa. Que Dios bendiga a la suegra, eso cuesta, pero se puede pedir, ¿verdad? Y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, les vuelve a decir, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Ahora, ¿cuántos de ustedes le han pedido cosas a Jesús en su nombre y no ha sucedido? No me levante la mano porque estoy seguro que nos ha pasado a todos. Dios mío, por favor, haz tal cosa, y no pasa. No sé si le ha pasado o tal vez soy yo el único pastor carnal al que le ha pasado esto. Honestamente, ¿se cumple eso en su vida? ¿Eso que estamos leyendo ahí? Si usted es honesto, tiene que decir no. Algunas veces, no siempre. Pero me gustaría que fuera siempre. Entonces, o Jesús está mintiendo y sabemos que no es así, o hay algo aquí que no hemos conectado. Mi intención es que tratemos de conectarlo. Entonces, a manera de introducción, déjeme decirle dos cosas. Primero, el tema de hoy es un tema de fe. Es un tema de fe, es un tema de confianza, es un tema de poner nuestra fe en Dios. De alguna manera, es un seguimiento de la prédica de la semana pasada, en donde hablábamos cómo manejar el estrés por medio de la fe, por medio de la confianza en Dios. Es para que aprendamos que la vida se trata de una prueba de fe continua. Es decir, nos van a evaluar sobre qué tanto creemos en Dios continuamente. Esa es la vida. La vida creyente es una prueba de fe continua. Es que tanto está mi fe en el Creador. Es que tanto está mi fe en Dios. Y aprovecho este momento que las luces me lo recuerdan para darle la bienvenida a quienes nos sintonicen por medio de Facebook. Creo que tenemos una ecuatoriana, chapina ecuatoriana ahí conectada. Mando un saludo hasta Quito. La otra cosa que quiero decirle de este pasaje es que hay aquí un hebraísmo. Un hebraísmo es una forma bíblica de hablar que no tiene un significado literal, sino que tiene un significado que hay que interpretarlo y que el contexto lo da muy fácil. En nuestro caso, nosotros no tenemos hebraísmos, tenemos chapinismos. A ver, dígame un chapinismo. ¿Perdón? Un chato. Un mucha. Una vez en Estados Unidos yo le dije a un grupo de amigos, ¿mucha qué me dijeron? No, mucha, le digo yo. ¿Cómo así? ¿Verdad? Es un chapinismo. Que son mis amigos, mis cuates, son los que... Es nosotros, nosotros, ¿sí o no? Bueno, aquí hay un hebraísmo, y el hebraísmo es lo que pidan en mi nombre. Ese es el hebraísmo. Jesús dice que debemos de pedir en su nombre, pero no quiere decir eso. Hago la aclaración, usted tiene que pedir las cosas en su nombre, pero hay una verdad aquí oculta en este hebraísmo. Quiere decir que nosotros podemos pedir por sus méritos. Eso es lo que quiere decir en mi nombre, méritos. Méritos. ¿Cómo así méritos? Jesús vino y nos puso un ejemplo de cómo vivir la vida. Y lo que Él se ganó es nuestro regalo. Yo estudié en el glorioso Colegio Evangélico La Patria de Guatemala, de más de 100 años de vida. Y cuando yo llegué a La Patria, el director era amigo de mi papá, y mi papá había dejado un buen récord ahí. Mi papá había estudiado y trabajado ahí, así que había un buen récord, y ahí llegaba el hijo, ¿verdad? Que si el hijo él era un poquito distinto al papá, el papá había sido impecable, el hijo era un poquito descuidado con ciertas cosas, ¿verdad? Pero el nombre de mi papá me abrió a mí las puertas. En la iglesia era muy distinto, mucho más visible,
¿verdad? Porque como él era pastor y él era un líder ahí, entonces a mí me abría eso las puertas, ¿verdad? Muchas veces yo tuve la oportunidad de decir, usted no sabe quién soy yo. ¿Usted alguna vez ha hecho esto? Usted no sabe quién soy yo. Pues yo no lo decía porque se me hace medio odiosito, hasta la fecha se me hace medio odiosito. Usted no sabe quién soy yo. Pero sabía que me podía aventajar del hecho de los méritos de mi papá. Y lo que Jesús hizo le ganó un valor para con Dios, Padre, para con el mundo oscuro, que le da autoridad. Entonces, cuando la Biblia habla en el nombre de Él, está hablando de que podemos pedir por lo que Él hizo. Y está evidenciando que el Evangelio es lo que yo creo puesto en acción. No está hablando de que las obras son muy importantes. Hemos creído que el Evangelio es lo que yo creo. No, señores. El Evangelio es lo que yo creo y por lo tanto hago. Nuestro derecho a pedir se debe a lo que Él hizo. Por eso Él dice, cosas mayores que yo he hecho, ustedes pueden hacer, porque Él ya hizo algo. Un ejemplo muy claro de esto es el padre Abraham. El padre Abraham recibe una petición un poco alocada de parte de Dios. Abraham le dice Dios una noche, toma a tu hijo único, a quien amas, y ve y ofrécelo en el monte a que yo te diré. Imagínese esa petición, si Dios le hablara a usted que ofreciera en sacrificio. Esto implicaba llevar al niño. Bueno, Isaac no era ningún niño, Isaac tenía 37 años. Pero implicaba llevar a su hijo, atarlo. Esta historia en la Biblia se conoce como la atadura de Isaac. Atarlo, ponerlo en un altar y degollarlo. Eso implicaba, eso es lo que Dios le estaba pidiendo. No tenía ningún sentido. Y Abraham recibe esta declaración esa noche. Y dice la Biblia que el otro día se levantó muy temprano, agarró a su hijo y se fue. Y por 3 días estuvo viajando. Pero en su corazón, él no entendía lo que Dios le estaba pidiendo, pero sabía que debía hacerlo. Llevaba toda la intención de hacerlo. 3 días. Quiere decir que durante 3 días, Isaac estuvo muerto en el corazón de su padre. Quiere decir que su padre llevaba el dolor de lo que él iba a enfrentar. 3 días. Y lo llevó a una montaña. Curiosamente, a esa montaña donde lo llevó, 1500 años después, en la misma montaña, en el monte Moria, Dios permitió a que a su hijo sí lo sacrificaran. Abraham, el mérito de Abraham fue creerle a Dios por lo que él hizo. Entonces lo que Jesús ha hecho es perfecto y a usted le representa un derecho si usted pone su fe en Jesús. Los méritos de Jesús son nuestro privilegio. Ahora, a esto entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Debemos de agregarle el elemento de la responsabilidad. Y de eso quiero verle yo, porque Jesús dijo esto y luego continúa el pasaje con este versículo. Y este versículo dice, sí, y por favor note que el sí ahí es condicional, ¿verdad? Ahí es condicional, sí me aman, ¿verdad? Obedezcan mis mandamientos. Si no lo amamos, entonces los mandamientos no representan nada para nosotros. Pero si sí lo amamos, ¿qué hay que hacer con los mandamientos? Ok. El hombre tiene una responsabilidad y una responsabilidad de la que le quiero hablar. Tiene la responsabilidad de amar a Dios. Se le acercaron al Señor y le dijeron, ¿qué es lo más importante que yo puedo hacer? Y él dijo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El hombre tiene la responsabilidad de amar a Dios. Si yo quiero que todo me funcione a mí, mi responsabilidad, mi papel en esto es el amor a Dios. ¿Verdad? Me aclaro un poquito más. Dios no hace esto
esta condición como lo hacemos nosotros. Por ejemplo, nosotros en nuestras relaciones importantes es, si me trata bien, la voy a tratar bien. Si el jefe me dice, entonces lo voy a hacer. Si en la casa la señora o el marido me trata, entonces lo voy a tratar. Pero si se porta mal, aquí está el cincho. Y somos muy condicionales. Dios no es así de condicional. Este no es el punto desde donde Dios viene. Porque Dios su amor te lo da, no te lo condiciona. Lo que está estableciendo para nosotros es que funcionaría para nuestro bien el amar a Dios. Lo que nos está pidiendo es que lo amemos, porque solo en el amor de Dios, que es nuestra responsabilidad, podríamos usar bien el privilegio. En casa nosotros le damos a nuestros hijos todo y le pedimos muy poco. Ojo, hermanos, con eso. Ojo con eso. A los hijos tenemos que enseñarles a esforzarse. Yo sé que está muy bien agarrar al nene o a la nena, es una princesa, usted es mi príncipe, princesa, mi reina, mi no sé qué, y tratarlo así. El problema es que cuando llega a la calle, se lo lleva la tiznada, porque en la calle no es príncipe ni princesa de nadie. Y allá si llora, se cae, no le importa a nadie. ¿Verdad? Entonces haríamos bien enseñar a los hijos que los amamos, pero que también tienen que devolver ese amor con una responsabilidad. Y conecto, nuestra responsabilidad es amar a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. El Evangelio ha sido por mucho tiempo un sistema de creencias. Por ejemplo, nosotros nos peleamos más, hablando de los pastores, por temas teológicos que por si estamos haciendo o no la obra. Yo le hablo de pastores para que vea, mi gremio está un poquito complicado en ese aspecto. Porque ellos, cuando nos juntamos, hermano, ¿y usted dónde me está al lado, ministro? Y cuánta gente, y esto, y ya se pone a platicar. Pero rápido llegamos al sistema de creencias. Mire, ¿y usted qué tipo de denominación tiene? Entonces yo siempre respondo, si le preguntan a usted, nosotros somos interdenominacionales, le digo, los desinfla, ¿va? Porque ellos quisieran que dijera Pente, Bautista o lo que fuera, porque eso lo ubica y ya sabe más o menos el sistema de creencias. Pero lo hacemos, porque si creen como nosotros están bien, y si no creen como nosotros están mal. Pero eso no es el Evangelio. Queridos hermanos, usted y yo podemos creer distinto. Voy a poner un ejemplo. Hay una doctrina que la campeonizó Juan Calvino. Juan Calvino. Los seguidores de Juan Calvino son los calvinistas. Y Juan Calvino, entre las muchas doctrinas que él, suizo, reformador, entre las muchas doctrinas que él habló, él dijo, la salvación no se pierde. Es una de sus doctrinas. Pero había ahí un cuate que se llamaba Arminio. Y Arminio dijo, pues sí se pierde. Y los dos agarraron versos bíblicos y se pelearon. Pero ganó Calvino. Y Calvino, un reformador, un gran hombre, Calvino, cuando vio que el otro no se retractaba, adivina qué hizo hacer. Adivine usted qué hizo. Mandó a matar a Arminio. Mandó a matar a Arminio. Porque no pensaba o no creía como él. Entonces, cuidado con no creer igual que yo, ¿verdad? Y él estaba en una posición de gobierno y toda la cosa. Pero eso no es el Evangelio. Porque si ellos hubieran estado ubicados en el mandamiento, entonces hubieran dicho, podemos pensar distinto, pero el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces podemos respetarnos aunque no pensemos igual. Imagínense esto en el matrimonio. Es complicado, ¿eh?
Como dicen los salvadoreños, es yuca, dicen, ¿verdad? Pero hermanos, respetarnos, cómo pensamos, por ejemplo, en el matrimonio, aunque estemos en desacuerdo, es más evangelio que tratar de cambiar de idea a la persona. ¿Por qué? Porque el mandamiento establece un norte y nuestra responsabilidad es amar a Dios. ¿Y cómo amamos a Dios? Cuando obedecemos los mandamientos. Quiero contarle una historia que ejemplifica un poquito lo que estoy tratando de decir. Había una princesa. Esta sí era de verdad, ¿verdad? No que uno le dice la princesa, mis hijas siempre van a ser mis princesas, y cualquier hijo de su madre que ose cualquier locura va a ser recibido a balazos en la casa. Con vos platico, Vini, después tenemos que hacer un frente unido. Pero ya en serio, esta sí era una princesa real y se enamoró de un plebeyo. Y en contra del consejo de su padre, se casó con él. ¿Cómo nos pasa eso en la vida, verdad? Nos casamos y a veces los padres, no te cases con ese, no te conviene. Tienen toda la razón, pero uno no hace caso. Y entonces la princesa se casó con el plebeyo y se fue a vivir con el plebeyo porque tenía que asumir la responsabilidad. Al poco tiempo de estar casados, el esposo empezó a notar que la esposa no estaba muy contenta. Y pensó, va a extrañar a su papá, no sé qué está pasando. Uno de hombre es fantástico cuando ve a la esposa en problema, porque uno le pregunta, mi amor, ¿tienes algo? No, todo está bien, fantástico, ya se le va a pasar. Uno sabe que no está bien y presume que ya se le va a pasar. Dicen las mujeres que es bueno que les preguntemos las 389 veces que se lleva que nos digan la verdad. Parece que es bueno eso, no sé. Ahí se lo dejo a su criterio. Así que él le empezó a preguntar, pero no, todo está bien. Pero luego ya la vio triste y entonces empezó, ¿qué tienes? Y ya no sabía cómo exponerle, así que dijo el marido, ya sé, un labrador, le voy a llevar tomates. Y le empezó a llevar tomates. Y la princesa agradecía por los tomates, pero seguía triste. Tal vez cebollas, y le empezó a llevar cebollas, pepinos, lechugas. Él era un labrador y estaba tratando de hacerla feliz. Pero un día, al ver que no lograba su cometido, que hasta carne le llevó, no lograba su cometido, decidió preguntarle, ¿verdad? Es bueno preguntarle a las mujeres si pasa algo. Aquí está la respuesta. Decidió preguntarle a la dama, a su esposa, y le dice, mira, yo veo que tú no estás contenta, es más, te noto triste, he traído de traerte lo mejor que yo tengo, lo mejor que yo hago, pero no logro contentarte. Y entonces la esposa respondió a la primera. Ayúdenos, hermanas, respondan a la primera, por favor. Sé que es difícil, pero ayúdennos. Pero ella respondió a la primera. Ese es el verdadero mensaje que estoy tratando de darle a las damas esta mañana. Estoy bromeando. Ella respondió y le dice, ¿sabes una cosa? Le dice, yo soy una princesa. Y aunque decidí casarme contigo, no he dejado de ser una princesa. Nací como princesa, crecí como princesa, pienso como princesa. Cuando yo vivía en el palacio con el rey, yo era la hija del rey, dice, me acostumbré a la sabiduría de los sabios que estaban ahí, a escuchar sus consejos. La orquesta del rey me alegraba la vida y entonces yo era muy feliz porque yo me codeaba con sabios y con buena música, le dice. Y por supuesto,
estaba la relación con mi Padre. Hoy yo vine acá y no tengo nada de esas cosas, le dice. La moraleja de la historia es que la princesa es el alma y el plebeyo es el cuerpo. Tu alma, seas hombre o seas mujer, es una princesa de Dios. Tiene una esencia divina, tiene una chispa de Dios que Dios puso en tu vida, que es tu cuerpo. Tu cuerpo es tu plebeyo. Le gustan las cosas terrenales, le gusta comer, dormir, trabajar, pero tu alma dentro de ti quiere oír los consejos de su Padre, quiere oír a su Padre, quiere oír, quiere escuchar a su Padre, quiere tener contacto con su Padre. Tu alma todavía recuerda que un tiempo vivió en la presencia de Dios y que ahí todo era perfecto. Y por eso, muchas veces tú te sientes como que las cosas no te llenan, como que no encuentras sentido. A veces nos esforzamos por cualquier cosa que el cuerpo puede dar. No estoy diciendo que el cuerpo sea malo, ese no es el mensaje. Pero el mensaje sí es que el cuerpo y el alma deberían de estar tan conectados que hicieran un buen matrimonio. Pero a veces nosotros al alma le damos solo cosas del cuerpo y el alma está frustrada. Tú te puedes esforzar por tener cualquier logro en esta tierra que tenga una trascendencia temporal. Y por favor piensa en tus actividades, en qué estás haciendo. Si lo que estás haciendo tiene una trascendencia eterna o temporal, podemos distribuir tus acciones en esos dos rangos, ya sea trascendencia eterna o trascendencia temporal. Si lo que estás haciendo tiene una trascendencia más temporal que eterna, tu alma va a estar vacía. Jesús lo dijo de otra manera cuando se acercó a una mujer en un pozo y le dijo: si tú bebieres del agua que yo te dé, no tendrías sed jamás. Le estaba hablando al alma, porque hay un agua, hay una relación con el Padre que puede hacer que tú te sientas completo y completa. Mientras tanto, buscar a Dios en otras cosas, buscarlo en el dinero, buscarlo en la esposa, en el esposo, tiene problemas muy duros. Buscarlo en los hijos es problemático. Te va a dejar, probablemente no hoy ni mañana. No estoy hablando de ser irresponsable con los hijos, pero estoy hablando de buscar a Dios en otras cosas. Buscar a Dios en el trabajo te va a dejar vacío. Y el punto esta mañana es llegar a buscar a Dios, en Dios. Y eso es amar a Dios. Y esa es nuestra responsabilidad. Amar a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Es obedecer a sus mandamientos. Sus mandamientos no son cargosos. Son una oportunidad de escuchar la sabiduría que oíamos en la antesala, en la presencia de nuestro Padre y que un día volveremos a escuchar. Por supuesto que la religión nos mintió y nos dijo: no, miren muchachos, es imposible. Pero están hablando de mandamientos de hombres. Los mandamientos de hombres sí son cargosos. Los mandamientos de hombres son complicados. El problema es que todo hombre y todo líder y todo pastor siempre va a tener como una forma de aplicación de los mandamientos de Dios. Pero ahí viene tu responsabilidad. Tu responsabilidad es conocer a Dios por medio de sus mandamientos, porque cuando tú tienes una relación así con Dios por medio de su palabra, entonces tu alma se va a llenar. Estás amando a Dios y van a venir respuestas. Lo que estoy tratando de decir es que las respuestas son proporcionales a nuestra obediencia.
El respaldo de Dios, el amor de Dios no. El amor de Dios tú lo vas a tener siempre. No hay algo, me he parado en este púlpito muchas veces a decirte que no hay algo que tú puedas hacer. Incluso puedes negar a Dios y eso no va a impedir que Dios te ame. Su amor por ti no está condicionado a ninguna cosa que tú puedas hacer. De tal manera te amó que dio a su Hijo. Ya Dios te amó. Es una decisión eterna que Él tomó con todo su ser, con todo su corazón. Y te la pegó en tu alma. Dios te amó, te ama, y no importa cómo tú te comportes, no importa si tú quieres honrarlo o no, Él te va a amar, Él te va a respaldar, Él va a estar allí. No existe una condición para su amor. No le existe. Pero el respaldo de Dios, si tú quieres ver y hacer cosas mayores, eso lleva un trabajo espiritual. Eso no es de la noche a la mañana. Eso es de que tú empieces a tomar sus mandamientos, su palabra, y empieces a cumplirla, y empieces a obedecerla. Y yo te aconsejaría empezar en las áreas en las que estás en crisis. ¿En qué áreas normalmente nosotros palideamos? Finanzas, salud, relaciones. Bueno, la Biblia está llena de instrucciones que oíste en el regazo de tu padre, que puedes aplicar. Dios no te iba a enviar al mundo desvalido, sin la probabilidad de enfrentarlo. Y todo lo que en este momento estás viviendo, y esto te lo digo proféticamente, todo lo que en este momento estás viviendo, dice el Señor, tiene una salida, y la salida está en su palabra, y Él quiere darte la victoria. Esto te lo digo proféticamente. El resto ya lo pensé, pero eso viene proféticamente para ti. Todo lo que estás viviendo tiene una salida. Encuéntrala en su palabra, en sus mandamientos. Encuentra, ahí está. Ahí está. Es un proceso. Y Dios te puede dar de la noche a la mañana, dependiendo, porque eso le toca a Él. Yo no lo decido. Pero lo que no va a hacer es abandonar el proceso contigo. Siempre te va a meter a un proceso. Siempre tú tendrás que dar pasos, porque para esto estás tú aquí en la tierra. La princesa que está dentro de ti, la princesa, tu alma, vino a trabajar, vino a ganar, vino a esforzarse. Permítele a la princesa que influya más que el plebeyo y que logre una buena comunicación con el plebeyo, porque no estoy predicando tampoco de volverte un asceta. ¿Sabes qué es un asceta? No es un zeta de esos que matan gente en el norte, sino el ascetismo. Es una creencia falsa que dice todo lo físico es malo, nos vamos a alejar de lo físico, nos vamos a ir a la montaña, a un monasterio, y ahí vamos a comer lo que Dios provea, y si agua con sal, agua con sal. No estoy hablando de hacer ascetas, te estoy hablando de vivir en el mundo donde tú vives, con los negocios donde tú estás, en el desempeño que tú estás haciendo, pero amando a Dios por medio de los mandamientos. Jesús sigue hablando, y ahora viene el resultado de amar a Dios por medio de obedecer su palabra. Y el resultado Él lo define en el versículo 16: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado, defensor, para que esté con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca. Por eso la princesa sí lo busca, ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive en ustedes y estará después en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Esa inspiración que Dios quiere poner en tu vida, eso de tener otro, ¿cómo habrá sido ser un discípulo de carne y hueso de Jesús? Imagínense que Dios lo hubiera escogido y usted hubiera sido Pedro, o usted hubiera sido Juan, o usted hubiera sido Tomás, aunque sea o Judas Iscariote.
el que lo entregó. Pero ¿puede usted imaginarse caminar con el Señor y ver esos milagros? ¿Puede usted imaginarse llegar con el Señor? Fíjate, Señor, te sigo, pero fíjate que porque esas cosas sucedieron. Fíjate que mi familia no tenía que comer y que el Señor le proveyera, le hiciera un milagro. ¿Puede usted imaginarse? Y cuando venían los maestros de aquella época a tratar de atacarlos, que Jesús se parara y los defendiera y que Él dijera y que pusiera las cosas en orden. ¿Puede usted imaginarse cómo hubiera sido esa vida? Esos 3 años en donde estos hombres caminaron, comieron, bebieron, durmieron con Jesús, vieron los milagros, vieron las maravillas. ¿Puede usted imaginarse cómo sería? Tener una necesidad de decirle, Señor, porque ahora tenemos acceso a eso, pero ya no lo vemos. Ya no es tan físico. Ahora por medio de la oración, podemos acceder a Dios y podemos decirle y sabemos que Él nos oye, pero requiere un poquito más de esfuerzo de fe. Pero en ese entonces ellos tenían a Dios que les proveía. Sí, y entonces si necesitaban plata, Dios proveía. Si necesitaban que Dios sanara a la suegra, no entiendo a Pedro con eso de que Dios sanara a la suegra, pero si necesitaba que Dios sanara a la suegra, Dios le sanaba a la suegra. Una vez le dije al hermano Carlos, fíjese que se va a casar mi primo. Dijo, dígale que no se case, le digo. No me hizo ese caso y ahora anda bravo. Estoy bromeando. Imagínense cómo pudiera haber sido la vida aconsejado de Jesús todo el tiempo. No había enfermedad, porque Él lo sanaba. No había limitaciones, no había problemas con las finanzas, porque Él proveía todo. De eso está hablando que el Espíritu viene a hacer en nosotros, que no nos iba a dejar huérfanos, que nos iba a proveer, que nos iba a dar, que nos iba a llenar. Pero tenemos que conectar. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Porque tu crecimiento espiritual, el crecimiento, el desarrollo de tu alma, en una madurez, como lo veníamos hablando, ¿verdad? Al principio, al principio yo le dije a usted que la madurez es entender que todo privilegio conlleva una responsabilidad. La prioridad del Señor es que tú madures, es que tú crezcas. Es que cuando te vayas de este mundo, como dice la canción, ¿verdad? Cuando tus ojitos se cierren por última vez, tu desempeño te lleve ante el Padre a una postura distinta de cuando tú bajaste. Ese privilegio solo lo tenemos mientras vivimos. Ese privilegio solo lo tenemos en este mundo de escasez, en este mundo de clavos, en este mundo de problemas. Ese privilegio lo tenemos solo aquí. Por eso es un trabajo de fe. Yo te invito a crecer. Yo te invito a crecer. Cierro con esta pregunta. ¿Quisieras tú la intervención de Dios en tu vida? ¿Realmente? ¿Qué tal en tus finanzas, en tu salud, en tu familia, en tu trabajo, en tu cuerpo? Quisiéramos la intervención de Dios en Guatemala. ¿Qué les parece eso? Por supuesto. Quisiéramos que nuestros índices de violencia bajaran. Por supuesto. Quisiéramos que nuestros índices de corrupción bajaran. Por supuesto que queremos Usted puede estar en desacuerdo conmigo, pero le voy a decir algo. Es más importante amar a Dios y obedecer mandamientos que ir a la plaza a protestar y decir renuncia ya, independientemente si usted crea que debe o no renunciar, porque el mandamiento es lo más exaltado, es nuestra forma de amar a Dios. Y cuando tú lo conectas y tú lo haces, tienes una bendición para ti, tienes una bendición para los tuyos y tienes una bendición para tu tierra, porque Dios te puso en esta tierra no por casualidad. Tú vives en la tierra más linda del mundo porque Dios así lo quiso y tu responsabilidad es atraer la bendición de Dios acá. Bueno, ahí están los mandamientos. Entonces, por supuesto que la respuesta debe ser que sí. Por supuesto que la respuesta debe ser que sí queremos la intervención de Dios. Sí la queremos. Yo anhelo la intervención de Dios. La tengo que pedir. Pero también tengo
Ese es todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los daré, la tengo que pedir. Pero si me aman, guardan mis mandamientos. Esa es mi responsabilidad. Y lo tengo que guardar. Lo tengo que guardar. Lo tengo que guardar. A lo largo independientemente de cuál es su cosmovisión política y lo medio mudo que estos hayan sido, a lo largo de la historia, en estos últimos 2000 años, bueno, 3500, cuando usted ve al pueblo de Israel, ahora ya no está completo el pueblo de Israel, hace falta las 10 tribus del norte, solo está Judá. Pero cuando usted ve a los judíos, estaba leyendo una declaración del primer ministro de Israel. Dice, él dijo, vinieron los asirios y nosotros nos quedamos. Vinieron los babilonios y nosotros seguimos aquí. Vinieron los griegos, todos estos los persiguieron y nosotros seguimos en pie. Vinieron los romanos y nosotros nos mantuvimos. Y termina él, dice, que pase el siguiente. Los judíos ahí han estado, no se van. Y cuando usted ve, no son pobres, les va bien. A donde llegan, prosperan. Se los lleva la tiznada porque no quieren reconocer al Mesías. Eso es otro problema. Ahí sí se atarantan. Pero les va bien, porque tienen una honra por el mandamiento. Nosotros somos más emotivos, pero no hemos conectado que amar a Dios es obedecer sus mandamientos.